Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Samuel y Benito ya están en sus hogares. ¿Y quién les habla? Samuel, ¿cómo está usted? Muy bien, pues aquí ya entrando en el invierno ya tenemos un clima más frío, más lluvioso. Dicen que se viene la nieve, pero es justo y necesario, como se dice, porque normalmente era en mayo y estamos medio pasaditos para que llegue la nieve aquí a la Patagonia. Después le pregunto. Ya, pues. Ahora saluda a Benito. ¿Cómo está Benito? Estamos bien pasados, pero muy bien. Muy buenas tardes a todos. ¿Hacía falta el agua así? Hace falta. A todos quienes nos están viendo en este momento en el seno de sus hogares, a quienes vean el canal a través de las distintas repeticiones del fin de semana. Saludarte, Rocco, Samuel. Esta semana que ya está terminando, una semana bien triste en todos los casos y temas que tuvimos. Saludar a la familia de las personas que en lamentables accidentes nos dejaron, 2 accidentes graves y hartos problemas esta semana, Rocco. Así que mejor que termine rápido la semana y desearle a todos un buen fin de semana y a cuidarse. Vamos a tener lluvias fuertes, posible nieve, precaución, manejo atento a las condiciones del clima. Entonces hay harto por hacer todavía. Sí, hoy día tuve la oportunidad de participar en la cuenta pública del hospital regional con la directora que hizo su presentación completa y con muy buena nota el hospital y viendo la proyección a futuro. Oye, ¿cómo se ha portado el Partido Comunista? Parece que el presidente con la ley Naín Retamán no quiere nada con usted. No, ahí hay una propuesta, entiendo yo, para modificar algunas situaciones que, producto de la ley, la interpretación que se está dando en los tribunales, está generando algunas situaciones. Si bien es cierto, existe la legítima defensa, tanto para uniformados o personas de control de orden público, como también para un civil, ¿no es cierto? Cuando uno está en un peligro inminente, uno tiene derecho a la legítima defensa. El tema es cómo se aplica en estos casos para cuando hay una institución que tiene el monopolio de la fuerza, que así se define, ¿no es cierto?, que es para restaurar y perseguir la situación delictiva, cuando se ejerce fuera de ciertos criterios, fuera de ciertas situaciones, y que hoy día, con esta legítima defensa privilegiada, es el afectado, la víctima, que tiene que demostrar que no se aplicó correctamente. Entonces ahí es donde hay una discusión jurídica, pero que hoy día está dando paso a que ciertas situaciones que están en el límite queden un poco en la impunidad, y por eso se plantea una modificación legal. Incomodó al presidente de la República, sí. Sin duda, porque el presidente fue uno de los partícipes, ¿no es cierto?, no sé si partícipe directo, pero por lo menos del grupo de los partidos que estaban por incorporar esta modificación legal. Se dio en un contexto también bien complejo de fallecimiento de carabineros, y aquí, más allá de que uno puede solidarizar o no con la situación que vivió la institución en esa época, tenemos la costumbre en nuestro país, y no digo que sea sana, que frente a determinadas situaciones se dictan leyes a veces sobre el calor de la situación que pasó en el momento, y a veces le ponemos hasta nombre, ley Emilia, ley Karin, etcétera, sin querer hablar peyorativamente de ninguna en particular, pero cuando hacemos estas leyes a veces sobre el fragor, sobre una coyuntura, a veces desde la técnica legislativa quedan algunas situaciones que después lamentamos y hay que entrar a corregir. ¿Algo que decir? Yo creo que este tipo de modificaciones que está solicitando hoy día la izquierda es parte de una estrategia comunicacional para ir buscando espacio y cambiar el tenor de las cosas que están hoy día protegiendo a Carabineros. Yo creo que no se debe hacer modificaciones, todo lo contrario se debe, y si las hay, tienen que ser en el sentido de darle más potestad a quienes nos brindan la seguridad. Los detalles específicos de los cambios no los conozco, pero yo parto de la base que la discusión hoy día está muy cargada de un proceso ideológico y hay mucha subjetividad. Entonces, bueno, esperemos que se vaya aclarando cuáles son los cambios, y si sale una ley Naín 2.0 que tenga por objetivo natural y formal proteger a nuestros carabineros, que tienen que cuidarnos frente a una delincuencia que mutó, a una delincuencia que ya no es a la que podíamos conocer, no sé, hace 10 años atrás,
porque hoy día te estás encontrando con delincuentes con armas de grueso calibre, con delitos que uno ni siquiera se los puede imaginar de lo grave y peligrosos que son, y los carabineros tienen que tener todo el amparo del Estado para poder ejercer la fuerza cuando son atacados con fuerza. Oye, y con respecto a... Bueno, hay buenas noticias también. Me comentabas tú que don Eduardo Vera Van der Lever asume un cargo importante en Emporcha, ¿no? Sí, bueno, en términos regionales, sí, las noticias se ha ido dando en el sentido de a los nombramientos de los cargos de elección o perdón de nombramiento político, y en Emporcha hubo ya el cambio específico donde quedó como presidente del directorio Eduardo Vera. También salió el nombramiento de Corfo, también salió hace unos días atrás. Vi el nombre pero no lo conozco. También salió el nombramiento de Fossi hace un par de semanas atrás, el nombramiento de Cercotec también. Se han ido avanzando en las siguientes líneas de designaciones de cargos de confianza política. Y, oye, ¿supieron algo de Perú, no? Está todavía el conteo. Todavía. Sí, entiendo que el último recuento que escuché yo era que Keiko Fujimori iba 850 votos sobre Sánchez. Y anteriormente era al revés. Sánchez la había superado por bastante... En un punto estuvo 9.000 votos sí, arriba. era harta la diferencia, pero como están todavía contabilizando votos en el exterior, y la tendencia dice que los votos en el exterior favorecen más a Keiko Fujimori que a Sánchez. En Chile ganó Keiko. Claro, entonces dicen que la tendencia general es el voto del exterior de Perú favorece más a la candidata de derecha que al candidato de izquierda. Así que veremos, en la primera vuelta se pararon 33 días, creo que... Sí, yo perdí la cuenta en el día 33. Ahora están con un 99% de Sí, los votos está escrutados. dividido el Perú, ¿ah? Son dos opciones. Está súper dividido el Perú. Son mundos opuestos absolutamente a lo que está viviendo. Sí, Qué distintas nuestras votaciones. Lo que pasa es que decía que Sánchez tenía un predominio o una mayor aceptación en el mundo selvático, andino, y Keiko más en el mundo urbano, por eso que también se produce, y evidentemente hay una dicotomía importante ahí entre lo que es ser peruano en la sierra, en la zona selvática, al peruano que vive en la zona urbana. ¿Y apareció? Quería hacer un alcance respecto a los cambios que se están solicitando en la ley a Naim Retamal, y es eliminar el concepto de defensa legítima privilegiada. Y por otro lado también hacer modificaciones a lo que pueda significar los delitos corregidos de apremios ilegítimos, que son como los dos puntos que hacen hoy día clic en la izquierda. Esos son específicamente los cambios que se quedan. Y en un punto que no es político, es que está moviendo al mundo, parte del mundial, ¿no? Sí, ¿Cuál mundial? Partió el mundial. ¿Partió hoy día? México ganó en Sudáfrica. Fue noticia porque además hubieron 3 expulsados, cosa inédita en un partido inaugural del mundial. Y ahora, más tarde, creo que viene Croacia. Y se me fue el otro equipo. Bueno, yo personalmente estamos lejos del fútbol, así que Hoy día, por un día bien lejos. absolutamente, Hace 3 años ya tenemos 3 mundiales sin sí, estar afuera, absolutamente alejados, más con todo el enredo de lo que significa un mundial en 3 países. A la larga respondemos nomás al interés del mundial como hormiguitas respecto a lo que nos obligan a consumir, que a lo mejor a mucha gente ni siquiera le interesa. Y principalmente hoy donde, no sé, Irán, por ejemplo, está en México. está alojando en Tijuana. Claro, y en tiene 3 México, partidos en Estados Unidos. México, claro, yo no sé qué va a pasar cuando vaya a Estados Unidos. Siguen bombardeados. Hay un árbitro Somalí, africano sí, que no lo dejaron entrar en Estados Unidos. Las razones, lo deportaron, estuvo 11 horas en un interrogatorio las y lo razones son propias. deportaron. Entonces, no sé, para mí no es una fiesta del fútbol este mundial de la forma en que está definido. La experiencia desde niño, recuerdo los partidos que se transmitían con el mundial en Argentina, por ejemplo, es una fiesta. En algunos mundiales donde Chile no estaba presente, igual era una fiesta porque agarrábamos camisetas de Argentina, de Perú, de los vecinos que participaban, y hoy día la verdad es que hoy día es otro mundo eso. El único boom que ha sido el álbum. El álbum parece que
Es lo que más ha brillado en Chile, por lo que he visto yo ¿Con también. algo tenemos que jugar? Sí, se va a haber un asunto en Chile, en Santiago, pero grandioso este fin de semana con este asunto. Yo creo que- Bueno, ¿tú juntaste esto en algún momento? Sí, cuando niño sí. Yo cuando sí, niño también. Sí, cuando niño sí, junté álbumes, coleccionaba láminas, Equipos de fútbol y todo eso. estampillas, la filatelia, eso hoy día, La filatelia. hoy día no ¿Estarán los existe. jóvenes? No, pues hoy día ya la estampilla ya no existe. Hay un par de trámites legales que requieren estampilla. Qué bonito fue ese momento. Yo fui una persona muy vinculada a eso. ¿A la filatelia? Claro. Sí. O pregúntale a un niño qué significa jugar con un chuncho. O pregúntale a un niño qué es lo que es un, numismática. o pregúntale a un niño hoy día qué es un dínamo. O cuando dicen se me quedó en el tintero. Claro, en el tintero también. No, Aunque no, se no. ocupa esa frase. Ahora podemos decir se nos quedó en el disco duro. En el- pero se ocupa en la nube. Pero se ocupa. En el WhatsApp. ¿Se ocupa todavía eso? Sí. Algo se me quedó en el tintero. Sí, es que eso ya es parte del lenguaje popular. ¿Ah? Pero hay unos que están desapareciendo, la filatelia se está desapareciendo. en- Sí, aquí con las láminas, menos mal que no son digitales. Menos mal que las láminas no son digitales, porque Se pegan. se pegan y hay todo un proceso de comprar y ver lo que viene en el sobre. Como uno se aleja, yo diría, futbolero total, me conocía todos los equipos completos de todos los equipos y jugué a la pelota también muchos años en Magallanes, pero hoy día estoy lejos, Lo que pasa es que hoy día me enteré del asunto mundial, por la lectura. yo sí. parto de la base que en el fútbol también hay una mafia, y esa mafia ha ido haciendo que el deporte, como el deporte natural, el fútbol, el deporte que tienen aquí los fines de semana incluso con grados bajo cero, corriendo detrás de una pelota en el estadio, ese deporte, ese fútbol es el fútbol natural. Con la camiseta. Bajando la camiseta. Bajando la camiseta. En cambio, el otro fútbol que está en el Mundial y quienes representan a los clubes, de hecho en Santiago, la Sociedad Anónima, para mí son más mafia que deporte. Un fútbol más comercial. Y bueno, y ver también esta cuestión de los tatuajes, de los aros y todas esas cuestiones. Bueno, cambiemos de tema porque... Volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Después de 100 días aparece Boris. Sí. Y aparece peleando por el CAE y otros temas más. Sí, lo que pasa es que yo creo que ha habido una estrategia, no sé si concertada o no, de parte del gobierno, respecto al tema de la cobranza del CAE, la naturaleza del CAE, las estrategias de cobranza que está teniendo la Tesorería General de la República, y donde, a pesar de que el 1 de junio dijeron ahí que iban a dar vuelta a la página respecto a echarle la culpa al gobierno anterior, insisten con esta estrategia de echarle la culpa al gobierno anterior por la expectativa que se habría generado en relación a la condonación, que le iban a condonar. la condonación del CAE. Y claro, dicen el gobierno incumplió esa promesa, el gobierno de Gabriel Boric habría incumplido esa promesa o esa expectativa, pero nos dice en la segunda parte que no se pudo cumplir porque hubo una oposición del actual parlamentarios que hoy día son del oficialismo que rechazaron esta transformación a un sistema. Y ahí yo creo que más allá de la aparición del presidente y a lo mejor el planteamiento que él hace, sobre todo en esta vorágine de que hay gente que le han embargado remuneraciones completas, sus cuentas corrientes, que la tesorería casualmente con este tipo de deudores ha tenido una decisión implacable, pero a otros grandes se le olvida, se le prescriben, ¿no es cierto?, algunos miles de millones. Pero bueno, más allá de eso, el punto, yo creo que lo central es cómo entendemos la educación, si la entendemos como un derecho o la entendemos como un bien de consumo, que fue una discusión que estuvo presente durante mucho tiempo, que generó expectativas sin duda, porque esa gente que hoy día, estos 500.000 deudores que se dice que existen, ¿no es cierto?, que se estima un monto de aproximadamente 4.500 millones de pesos, que sería la deuda global del CAE, independiente de que algunos, dependiendo del tramo, deben más, otros deben menos. Si lo entendemos en esos términos, ¿cómo se explica que además el gobierno quiera rebajar impuestos en 4.500 millones de pesos? Entonces, por un lado, estamos rebajando impuestos, y por otro lado estamos persiguiendo implacablemente a quienes genuinamente tenían la expectativa de estudiar. El gobierno ofreció una alternativa, o el Estado de chileno ofreció una alternativa, y hoy día están en esta situación de, en condiciones bastante complejas, de volverlo, porque no es un préstamo que fue para comprarse una casa, un auto o vacaciones de lujo en algún crucero, fue para estudiar. Y un intangible. El Estado hizo esta gestión,
pero hoy ya están debiendo el doble, el triple de lo que el Estado les prestó en su momento. Pero naturalmente unos pagaron y otros no dejaron de pagar. O sea, Lo que si pasa es que- todos no hubiesen pagado, a lo mejor te... Lo que pasa es que la promesa que hizo el presidente Boris como una promesa de campaña, que por lo general la gente ya debe entender que las promesas de campaña, y ojo, esto es para todos Sí. igual, casi nunca se cumplen, porque son promesas, hasta que te nombran, y después que te nombran, o ganaste la elección, y son a todo nivel, a todo nivel político, las promesas siempre han sido una cuchufleta. Y en este caso particular del famoso problema del CAE, sí, efectivamente el gobierno pasado propuso condonar. De hecho, en el gobierno anterior se buscaron mecanismos para cambiar y modificar el sistema del CAE, no O sea, condonar. hubo una baja de intereses importante, porque Claro. antes eran 6% Sí. fijo, se cambió al 2%. Y se generó este lado. Y hoy día cuando escuchamos al presidente Boric reclamando respecto al descuento de las cuentas corrientes, que se supone es para deudores que no han pagado el CAE, porque en el gobierno, frente a la oferta o al ofertón de condonar el CAE, la gente dejó de pagar y ahora se le hizo el descuento a personas que tienen renta superior a 3,5 millones. Hay muchos... En teoría, ¿eh? yo estoy hablando en teoría porque sí. no conozco el bolsillo Porque- no, específico. pero hay casos que no es así. No conozco el bolsillo específico de quienes han reclamado, que por lo general son algunos tipos de referentes comunicacionales. Pero yo creo que hay una cosa que es moral y también hay un factor inmoral. Hay personas que se endeudaron, no tienen para pagar porque están cesantes y se entiende que a esas personas no se les va a hacer ningún tipo de descuento. Pero hay personas que son, entre comillas, cara de nalga, que teniendo alto ingreso, pensemos nosotros que el fiscal nacional debía el CAE. Y lo pagó. Y lo pagó feliz. Pero rápidamente. Y así muchas, Tenía capacidad de pago. muchas autoridades y demasiada. que tienen capacidad de pago y no pagan. Profesionales de distintas áreas de altos ingresos no pagan. Y aquí se supone que se aplicó la severidad en personas que tienen renta sobre 3,5 millones. 20 millones le descontaron a uno. Claro, y De es un porque paraguas. no han pagado, pero tenía 20 millones en la cuenta. Tenía 20 millones en la Entonces, cuenta, en dólares más encima. no tenemos que confundir, y yo creo que la ley tiene que tener un tratamiento especial para quien no puede pagar, porque la profesión que eligió remunerativamente no le da para pagar, no alcanza. Recuerden que este cambio del famoso CAE fue un veneno, un sistema negativo, un sistema perverso que fue modificado en el gobierno de Lagos. Este sistema fue creado por Lagos. Yo alcancé a estudiar con el sistema de crédito universitario, donde Ahí pagaba... fue modificado, pero antes había otra. Yo estudié con el anterior, con el famoso crédito universitario, que tú pagabas el 5% de tu renta anualmente de manera ordenadita durante 10 años, y a los 10 años el saldo que no se alcanzaba a cubrir se condonaba. Yo tuve ese sistema de pago, dentro de los 10 años pude pagar, yo estudié todos los años el 100% de crédito universitario. Y se pagó. Y así hay mucha gente que ha pagado. Si hoy día estamos frente a unos cara de nalga que tienen que pagar. Y la gente que no pueda pagar tendrá que la ley haberse modificado, ajustado, para que exista algún método alternativo y no le quiten la plata de sus cuentas corrientes. Yo no conozco específicamente si a personas con ingresos menores a 3,5 millones mensual le han descontado, pero yo creo que con 3,5 millones mensual, con 2,5 millones mensual, alcanza para pagar una cuota producto del crédito universitario. Hay gente que se niega a pagarlo. Claro, yo y creo ahí hay que- un tema ideológico. Sí. Entonces separemos las aguas y veamos realmente los casos críticos. No, sin duda, sí, yo creo que lo que es inconveniente es generalizar la situación. Yo no voy a hablar de mecanismos y de procedimientos. Estaba incluso hoy día leyendo en Alemania el sistema, te dan una suerte de crédito, ¿no es cierto?, que al final tú pagas el 50%. En general allá la educación tampoco tiene un costo directo, pero sí te apoya para que puedas estudiar. Y después con tus ingresos, con tus impuestos, tú pagas el 50% de lo que te pasaron. Y ahí uno puede distinguir, ¿no es cierto?, cuál es el mejor mecanismo, cuál es la mejor forma. Argentina tiene, Uruguay, por ejemplo, tiene una educación gratuita. Cualquiera entra y puede entrar y no hay ningún sistema al respecto. Más allá que uno puede cuestionar si es el mejor o el peor sistema. Pero yendo a lo de fondo, que hoy día nos complejiza. Hoy día no solamente gente que gana 3,5 millones, sino gente que gana mucho menos o que incluso tiene
no tiene ingresos o que tiene ingresos variables ha sido afectada por esta ¿Hay casos decisión. específicos? Sí. Hay casos específicos, con nombre y root, digamos. Sí, no, sí, ya. o sea, y no de influencers, sino que gente común y corriente que expone su caso en las redes sociales. Más allá que uno tampoco puede generalizar a partir de un caso particular. Pero lo que hoy día está en cuestionamiento es el mecanismo que tiene la tesorería, porque uno puede decir, ok, toda deuda hay que pagarse, pero ¿cómo se paga esa deuda? Y allí es donde incluso la justicia, y no lo digo yo, lo dice la justicia, ha establecido que el mecanismo que está ocupando la tesorería es para el cobro de impuestos, no es para el cobro de deudas fiscales en general. Y allí es donde hoy día hay dos fallos, ya hay un fallo de la Corte de Arica y un fallo de la Corte de Valparaíso que cuestionan el mecanismo por el cual la tesorería está cobrando. Pero va a cobrar hasta las imposiciones también. Es que La tesorería. ese es el punto, de que si bien es cierto, hay que mejorar, y uno está bien, hay gente, o sea, si hoy día se cobraran lo que se va de impuestos, o sea, si cobráramos los impuestos, recuperaríamos el déficit fiscal en un 6,8%. Si mejoráramos los mecanismos de elusión, probablemente no tendríamos que recortar impuestos. Pero hoy día, lamentablemente, esas herramientas se están ocupando con gente común y corriente, que eventualmente es morosa o deudora del CAE, y no se está generando condiciones para obtener ese pago. Y allí es donde hay que mejorar las formas de cobranza. Ojo que la aplicación que hace en este caso Tesorería está sobre la base de la Ley de Cumplimiento Tributario. Que para deudas de impuestos. Pero está dentro del concepto, porque ahí está, dentro del concepto. Es que esa es la discusión. Hoy día los tribunales, por lo menos hay dos fallos que dicen que no. De la ley que se firmó en el gobierno del presidente Boric. Está bien. Y ahí está la está bien. herramienta. Era necesario un mecanismo. Ahora, el punto está que hoy día los tribunales, y al menos dos cortes, están sosteniendo que el mecanismo es para impuestos, no para deudas fiscales. Bueno, tendrá que resolverse en el plano judicial. Sin duda. Sin embargo, la moralidad o inmoralidad de quien gana más de 3,5 millones y se niega a pagar su crédito CAE, porque ya tiene ese nombre, existe, y el que debe tiene que pagarse. Aquí no está el trasfondo de si la educación es un bien de consumo o es un derecho. Aquí hubo el soldado avisado, porque aquí se avisó que se iba. O sea, viene la mano, ya la gente dejó de pagar, está usando el sistema no se autogenera para seguirle dando apoyo a niños que en el futuro están pidiendo CAE. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que moralmente, el que lo pidió y tiene los ingresos, tiene que pagar. Sin duda, pero ese es el porcentaje menor, porque es un 20, o sea, creo que es menos de un 20% el que tiene la capacidad, porque no hay que olvidar en Chile que los salarios, hay un porcentaje importante de gente que está bajo el 1,5 millones de pesos. Y ahí es donde entró incluso el ministro de Hacienda en una discusión que yo creo que escapó un poco a su ámbito. Decía, bueno, que la gente estudie las carreras que son más rentables. Y ahí yo creo que ya entramos en otra discusión, porque cuando tú tienes 17, 18 años y tienes expectativas, o tienes capacidad, o tienes condiciones, tú no estás pensando cómo voy a ganar más plata. O sea, yo si tuviera condiciones, a lo mejor podría ser médico cirujano, pero yo no tengo condiciones para ser médico cirujano. Para estudiar medicina el sistema es perverso. Pero, los cupos son limitados, la cantidad de doctores que arroja el sistema son... Por ejemplo, que uno cuando está estudiando o cuando tiene condiciones o capacidades, no está pensando en la rentabilidad o no rentabilidad. Y por eso que la discusión pasa por cómo vemos la educación y para qué queremos educación. O sea, cuando le ofrecemos educación a los jóvenes en nuestro país, ¿para qué queremos que los jóvenes estudien? ¿Es una definición que hace el mercado? ¿Es una definición que hacen los intereses personales? ¿O una definición que hoy día va a tener que hacer el ministro de Hacienda y te va a recomendar, ¿sabes qué, Rocco? Tú no estudies pedagogía, aunque tengas capacidad para ser profesor, porque esa carrera no es rentable. Yo creo que ahí ya entramos en una lógica perversa que al menos es cuestionable. Sí, pero mira, aquí volvemos a lo mismo, el Congreso no hizo la pega. El Congreso durante el gobierno de Lagos, porque ahí está la génesis del problema que está viviendo la gente hoy día. A mí me tocó ver cómo las personas obligadamente tenían que, en mi función profesional, tenían que pedir el famoso CAE, que era el mecanismo para que pueda estudiar en la universidad, sabiendo que al haber privatizado el sistema de financiamiento, se iba a generar una debacle a largo plazo. Pero tú sabes por qué se origina el CAE. Pongámonos inquietos nomás. Y se produjo durante el gobierno del presidente Lagos. ¿Pero por qué se produce el CAE? No, asumo
que es para sacarse el problema en la administración del gobierno del presidente Lagos y venden, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el dicho? La pomada. La pomada, venden la pomada de que va a ser un sistema mucho más flexible, que la gente pueda estudiar, y resulta que los crucificaron de por vida. ¿Pero por qué? Si No, se llama la génesis. Yo me imagino, creo, que si lo discutió el Congreso y es un proyecto de ley que lo patrocina el presidente de la República y es para favorecer a la gente, lo que se hizo en esa época y hoy día es un disparo a los pies y hoy día se pagan las consecuencias. Lo que pasa es que yo creo que hay que ver la génesis. La génesis. La génesis hasta, bueno, tú decías que estuviste con crédito universitario, bueno, primero fue el crédito fiscal, después el crédito universitario, después el fondo solidario, en donde en el fondo solidario se le pasó la tuición ya no al Ministerio de Educación o al gobierno, sino que a la universidad que te prestaba la plata. Y tú eres deudor con la Y universidad. después pasa a los bancos. Pero el tema del crédito universitario o del fondo solidario era para universidades públicas. Y obviamente Aparecen las privadas aparecen después. las privadas con una oferta de carrera y con una necesidad creciente que los jóvenes querían estudiar. Entonces ahí, como alternativa, se crea este crédito con aval del Estado, el famoso CAE, pero ligado a la banca. ¿Y por qué ligado a la banca? Porque obviamente el Estado no tiene los recursos, la banca te hace el préstamo, te hace un préstamo que te cobra no solamente reajuste, sino que te cobra interés, y te cobra intereses sobre reajuste. Entonces, mucha gente que incluso pagando el CAE, no estoy hablando de los morosos, gente que se tituló, sacó su título, encontró trabajo, porque esa es otra expectativa, y empezó a pagar el CAE. Llevaba años pagando el CAE y al final debía el doble o el triple del que le prestaron para estudiar. Y ahí es donde yo creo que está la génesis de fondo, y por eso que se genera esta quizás expectativa, esta promesa. El presidente no es que no haya cumplido su promesa porque no quiso cumplir la promesa, porque no presentó el proyecto de ley. Presentó el proyecto de ley, fue rechazado por la derecha, digamos las cosas por su nombre. Entonces, si hoy día todavía tenemos un problema, hoy día tenemos una dificultad, ¿cuál es el proyecto de ley de este gobierno para solucionar el tema en esta... No hay ninguno. No había recursos. No hay ningún interés de este gobierno en querer solucionar el problema, sino que en agravar la situación. La mentira más grande fue porque no habían recursos para condonar. Y la gente con sentido común obviamente que va a decir que no se puede regalar ni condonar porque no hay dinero, sino hoy Pero día... había un mecanismo para cobrar. Pero si el mecanismo es no paguen y el papá Estado regala. ¿Cómo? A ver, no. ¿Cómo mutó el CAE? Evelito, es que eso no te lo voy a aceptar. ¿Cómo mutó el CAE? El proyecto de ley del Fondo de Educación Superior no era condonación. O sea, el FES, ¿no es cierto? Lo de Chavo CAE o la FES. Sí, nuevo sistema futuro. No era condonación. No, condonación para los deudores no del era CAE. condonación. No, eso es una falacia. Mira, ¿cómo se modifica el sistema? El presidente Lagos viene el Fondo Solidario, que era una herramienta administrada a través de las universidades públicas excelente. Aún así la gente no pagaba. Había igual un porcentaje había una de morosidad. Había una morosidad. Y era gigante porque al final... Era un 2% también de interés. El sistema de Fondo Solidario quebró. Ahora me acuerdo porque yo fui Fondo Solidario. Después viene el presidente Lagos que coloca... No sé si quebró, pero bueno, ya. Viene el presidente Lagos y coloca UF más 6. UF más 6, más caro que un hipotecario. UF más 6. Más caro que cualquier crédito de consumo. Más caro que un hipotecario. UF más 6. De ahí viene Piñera. Al estilo de tesorería. Negocio de la banca. Negocio de la banca. Viene Piñera y rebaja el UF más 6, lo rebaja a un máximo de un 10% anual y donde los jóvenes podían pagar hasta un 10% de sus ingresos anuales. Se le puso topes. Se acotó. O sea, esa ley benefició a los nuevos adquirientes de deuda del crédito con aval del Estado versus lo que había generado el presidente Lagos. Después viene el presidente Boris y anuncia que se iba a condonar la deuda CAE. Y viene un sistema nuevo. Pero eso no es lo que estaba en el FES. Y viene un nuevo sistema de financiamiento que seguramente era el FES. Ahí lo desconozco. Pero lo que tenemos, si tú vemos la historia... Y el FES fue aprobado... Pero si vemos la historia... Si vemos la historia, las consecuencias de lo que hoy día estamos viviendo nacen una génesis de un parlamento donde el presidente Lagos le disparó a la gente. La mayoría de las situaciones que hoy día estamos sufriendo son génesis y no son políticas del demonio del empresariado ni del negocio de la educación. Son leyes de la República y aprobadas por mayorías parlamentarias. Y va a seguir igual. Y es que ese es el punto. Porque ¿cuál es la propuesta alternativa? Hoy día este gobierno no está presentando ninguna propuesta alternativa. Porque por último nos dijeron, ya, ¿sabes qué? El FES era malo, lo retiramos. Ok, ¿cuál es la propuesta?
Bueno, Entonces, o sea, en ahí- este momento ahí- el cobro nomás, sobre los... Es que ese es el punto. O sea, Claro. ¿es un gobierno que quiere solucionar los problemas de la gente o quiere solamente avanzar a mata caballo? Porque a los señores que se llevaron sus capitales al extranjero y que con esta ley de la mega reforma los van a traer de vuelta, ¿se les va a condonar parte de los impuestos? Se les va a condonar parte de los impuestos. Entonces, para los que tuvieron capitales, se lo llevaron al extranjero y hoy día, por favor, le estamos pidiendo que los retornen, les vamos a condonar impuestos. Entonces, hay capacidad de condonarle impuestos a los grandes capitales, pero respecto a un estudiante que trabajó, que estudió, que no tiene capacidad de pago, para ello no hay ninguna solución. Entonces, ahí yo creo que, a Benito dice, esta no es la lucha de rico y pobre, pero qué mejor ejemplo de ver una lucha de clase en que al joven que estudió, que se esforzó por su país, que está trabajando para su país, que tiene dificultades para pagar, no hay ninguna posibilidad de negociación, pero para alguien que se lleve los capitales extranjeros, un perdonazo total. Un solo alcance. Entonces, A los que se llevaron los capitales al extranjero, que mucha sin gente... pagar impuestos. Aprovechándose de los, Sin pagar impuestos. Pero aprovechándose de los beneficios que le dio la ley, porque, Sin pagar porque impuestos. no arrancaron con la plata Sí. en una maleta. Pero de entrada se fueron sin pagar. Pero no arrancaron, se fueron aprovechando beneficios de ley y se fueron al extranjero. Hoy día se les ofrece que vuelvan sin cobrar impuestos, Sin cobrar impuestos. pero no condonando, porque no hay deuda, no hay deuda. Condonar significa que si Pero yo pedí 100 y debo 10 de impuestos, eludieron el No pago de deben impuestos. nada. claro, po. Eludieron el pago de impuestos. Pero no, o sea, la ley los permitía de llevarlos porque no cometieron delito. La ley permitía llevarse los capitales. Mira, lo más triste es que se fueron. Porque esa plata habría generado más riqueza, más empresas, más empleo. Bueno, ahora ojalá que vuelvan, y para que vuelvan, si el inversionista es racional e inteligente, O sea, para los grandes capitales hay beneficios, para pero la gente es común y racional. silvestre no hay Si beneficio. afuera no le están cobrando nada, o le están cobrando muy poco, y está produciendo, ¿por qué los va a traer si le van a cobrar más? ¿Por qué? ¿Cuánto es Si la van a cobrar ley? intereses, bueno. ¿Cuánto es la, ¿Por qué los produjo? la ley? Los produjo porque los invirtió y ganó y pagó sueldo y fue moral y fue correcto y fue ético. No lo sé. Sí, el empresario es ético, el empresario es Yo creo moral. que una generalización, pero bueno, Sí, pero es que de generalización está hecho el mundo. el miembro del Partido Comunista es correcto, es ético. Yo creo que en todas partes se cuece nada. Eso, sí, eso es distinto. Sí, no, porque tú estás haciendo la generalización, de cada 100 personas hay uno que es delincuente. Siempre. Y a veces rojo o azul. Pero ojo. Ojalá sí, que tu sí. estadística tenga alguna... Pero si hay uno de cada una de las perversidades de esta tierra en cada 100 personas. Entonces, Yo tengo mi duda. entonces ¿qué vamos a hacer? Hoy día tendría que salir alguna propuesta. Hoy día se supone que se va a O sea, ampliar. hoy día la propuesta es es cobrar. que los jóvenes estudien algo que sea rentable. Es cobrar a los caras de palo. Si es cobrar a quienes no han pagado. Es cobrar a quienes están eludiendo, es cobrar a quienes están Si tuviéramos haciendo... esa misma con los que eluden los impuestos, pero no es así. Lamentablemente no es así. Pero el empresario no es un delincuente, no No es todos. no todos. No, apartamos la base que no es. Ay, qué bonito. Yo me quedé como espectador, escuchando en su casa, en su hogar. Porque usted sabe lo que es tesorería. Conozco lo que es tesorería, sí, indiscutiblemente, pero siempre voy a pagar. Eso. Indiscutiblemente. Las deudas hay que pagarlas, Las como deudas hay que pagarlas, aunque uno de repente debe 8 millones y después al tiempito está debiendo 120 millones. El doble o el triple. Claro, pero bueno, seguiremos con el 9,1 de desempleo en este segundo semestre. ¿Cómo ven las cosas? Samuel, para que pueda partir. Todas las proyecciones ¿Cuáles son las económicas- señales? Todas las proyecciones económicas, incluso reconocidas por el propio ministro de Hacienda, lamentablemente no son muy halagüeñas. De hecho, tuvo que rectificar la proyección de crecimiento de aquí en su política fiscal, pero lo que no reconoce el ministro de Hacienda es que todos los indicadores, y ya no son los indicadores marxistas, ni soviéticos, ni cubanos, sino que el FMI, JP Morgan, Y pidió más plata. y una serie de otros economistas le están diciendo que el Consejo Autónomo Fiscal
todos le están diciendo que la mega reforma lo que va a generar es más incertidumbre, más problemas, y con suerte el crecimiento se va a recuperar el 2030, si es que no es más allá, porque incluso se habla del 2050. O sea, todas las medidas que está tomando, en vez de ser favorables a la economía, a que pueda recuperarse la economía, a generar crecimiento en la economía, lo único que nos van a traer más penurias. Y pareciera que hay una tosudez ideológica por parte del ministro en que quiere seguir adelante a mata caballo, a como dé lugar, porque está empecinado en avanzar con esta mega reforma, con los recortes, que es parte de la misma receta, y con este endeudamiento que en principio no lo había comprometido y que hoy día definitivamente la deuda se va a disparar más allá del techo del 45%, y que lo dice todo el mundo, y eso fue lo que prometieron en campaña de que ellos iban a sanear la economía, y al final lo que están haciendo es perjudicar la paz. Yo creo que escuchar hoy día a Marcel y al presidente Boric respecto a sus consejos y directrices en función a cómo se comporta la economía y lo que ellos dejaron, para mí es como hacer un paralelo y escuchar a un asesino en serie. Pues yo no cité a ninguno de los yo cité al FMI, JP Morgan y al Consejo Autónomo Fiscal. Dictando una charla de cómo hay que respetar la vida, porque para mí es un paralelo de ese. Y tú me dices, la culpa la tiene Grau. No, yo creo que el Así señor Marcel, desde un origen justo con su jefe de presupuesto, erraron a todos los cálculos respecto al déficit estructural en función al PIB, en función a que los ingresos resultaron ser infinitamente menores al gasto comprometido, respondiendo a compromisos políticos de campaña. Y es un tema que no fue solamente, de hecho yo no estoy de acuerdo con la acusación al ministro Grau, no estoy de acuerdo, pero no por eso debemos desconocer que la administración del periodo del presidente Boric nos dejó la hecatombe económica que tenemos hoy día. Nosotros estamos a punto de entrar en recesión. Hacía 30 años que no teníamos un riesgo de las características, ni siquiera para el periodo de la crisis subprime, que nos pegó muy fuerte en el año 2000, que fue también una crisis muy importante autogenerada por el famoso ministro de Hacienda de esos años, Massad, que subió la tasa de interés a niveles estratosféricos. Entonces, hoy ya estamos a punto de entrar a una recesión, pero esa recesión no se disparó ahora con la llegada del presidente Kast, ni con las habilidades blandas comunicacionales que tiene el ministro Quiroz, que por lo demás son bastante duras y a veces cuesta encontrar lo positivo de lo que él manifiesta desde el punto de vista comunicacional. Pero la recesión que estamos viviendo hoy día es producto de la hecatombe que se generó en el gobierno exterior. Todo ese nivel de endeudamiento extraordinario que se está pidiendo hoy día, casi la mitad de eso es para pagar compromisos de facturas, 1.700 millones, mejor dicho, de los 6.000, para pagar facturas y paga proveedores que dejó bajo la alfombra. Estamos hablando de dólares. Dólares. Que dejó bajo la alfombra la administración anterior y que las vinieron a descubrir recién entre febrero y marzo. Y estamos hablando de millones. Millones de dólares, Sí. 1.700 de factura impaga. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que nos queda? Que ojalá, y de hecho una tremenda noticia, acaba de aprobar la Cámara de Diputados hoy día por más de 90 votos la parte de la ley de reconstrucción. Golazo. Que esas cosas y que esos temas, porque ya es objetivo que el crecimiento económico proyectado para el año 2030 ya no va a ser de un 4, va a ser de un 3,5. La raja, súper bien. Porque y puede que sea un 3, pero nos dejaron con crecimiento negativo y ya estamos en el IMASEC estamos en menos un 1,2% acumulado de los 3 primeros meses del año. Entonces, el problema, Benito, es que con las medidas de Quiroz y Kast, o de Kast y Quiroz, como que uno quiere ponerle, de Batman y Robin. El remedio va a ser peor que la enfermedad. Y definitivamente, o sea, y no es que lo diga yo, y no es que lo diga el Partido Comunista, y no es que lo diga el buró del Partido Comunista Soviético, que no existe, sino que lo están diciendo una serie de economistas, lo están diciendo organismos internacionales, porque la ideología tan obtusa que ha tenido, porque digamos las cosas como son, tú puedes criticar todo lo que tú quieras, las deudas que se puedan haber tenido, los compromisos de derechos sociales no fueron compromisos adquiridos por el presidente, fueron compromisos adquiridos con el Parlamento, son leyes votadas por el Parlamento, informes financieros que aprobó el Parlamento. Y uno pudiese decir, ya ok, pero se entregó con una deuda a la baja, con una inflación a la baja, con una serie de indicadores positivos y las medidas, primero
Primera medida, traspasar la deuda de los combustibles. No nos olvidemos, yo no me voy a olvidar nunca, el traspaso de la deuda de los combustibles. El primer golpe. El primer golpe fue el MEPCO. El segundo golpe fue los recortes. Entonces, hoy día tenemos un recorte en salud grave. Y eso no lo va a pagar ni el presidente ni Quirós, porque probablemente en la clínica Indice, en la clínica Vitacura, donde ellos se atienden, que probablemente no sea por FONASA, y no vayan a hacer ninguna cola, ninguna cosa de eso, van a poder resolver sus problemas de salud. El problema van a tener la gente de a pie. Entonces las medidas que están tomando, recortes, endeudamiento, rebaja tributaria, el cóctel que están haciendo es de tal magnitud y envergadura que al final lo vamos a estar pagando décadas los chilenos y chilenas. O sea, lamentablemente estas decisiones que se están tomando y lamentablemente que se están aprobando por algunos diputados y o senadores, yo creo que van a ser graves para el país. Hoy día la parte de reconstrucción fue aprobada por la Cámara de Diputados, ahora va al Senado. En Hacienda. Sí, al Senado, ahora va al Senado. Al Senado. Pero, bueno. Fue aprobada solamente la parte de reconstrucción. Que van por ítem. Que el 2% del... Van por ítem. Espero que en el Senado no pase lo mismo que con el secreto bancario. Que con el secreto bancario, empate. Sí, bueno, podría haber tenido otro resultado, pero yo creo que cuando se logran reunir todos los parlamentarios en el Senado, sí. A lo mejor los resultados pueden ser distintos y ya no sea en empate, sino que sea con un lado ganado. De hecho, la senadora de acá no pudo volar a Santiago. Sí, por el domingo se cortó los vuelos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la discusión que ahí se está haciendo va enriqueciendo el debate. Porque ya con las noticias que tuvimos respecto a el tema del Tren de Aragua, que ya... La operación Tokio. La operación Tokio y después con la de los chinos en el norte. Yo creo que hace falta modernizar nuestra legislación. Y en ese sentido, respetando ciertos parámetros y no dejando puertas abiertas para que cualquier will se digne a dar una instrucción, porque nuestra historia sí lo dice, cualquier will se le ocurre dar una instrucción y pueda afectar a un privado injustamente, pero respetando ciertos parámetros donde se tenga la objetividad respecto a liberar el tema de forma más rápida el secreto bancario para investigar el crimen organizado. Ojalá que el Congreso llegue a eso. Si yo no quiero que te investiguen tu cuenta, ni la mía, ni nada, porque no hemos cometido delito, pero que esté cometiendo delito, que se la abran. Ahora, hay un tema ahí que es súper importante. Pero hay que autorizar. El secreto bancario hoy día, como está definido, no existe el secreto bancario, porque a la sola voluntad de un juez de la República se abre instantáneamente. ¿Qué pasa? Que los sistemas auxiliares de justicia, la tramitación de esa solicitud a veces demora porque hay obviamente que presentar antecedentes, porque a veces se protege más al delincuente que al afectado, entonces no es tan fácil. Bueno, que esas dificultades que hoy día tienen los sistemas auxiliares de justicia, como puede ser la policía, la fiscalía, aduana y quien lo necesite, tengan una vía rápida para llegar a un juez y puedan pedir el levantamiento del secreto bancario. Y yo creo que eso es lo que se necesita. Casi inmediato. Pero casi inmediato, o sea, no puede ser que se demoren 2 años. No, años. Lo que pasa es que esta es una discusión. De arrancar ahí. Es una discusión bastante más simple, porque no estamos hablando del secreto bancario en una investigación judicial, que hoy día está muy, como dice Benito, está muy bien estructurado, sino que en la parte preventiva para evitar que ocurran los delitos. Y ahí es donde la facultad no se está entregando a cualquier will, siguiendo la nomenclatura que hace Benito, sino que la unidad de análisis financiero, que es un organismo técnico bastante serio, al cual hasta el momento, y ojalá vamos a tocar madera, como dicen por ahí, no se le ha filtrado nunca nada, y donde tiene una capacidad de análisis importante, porque solamente respecto a las actividades sospechosas. ¿Qué actividades sospechosas? Por ejemplo, que tú no puedes justificar traspasos entre cuentas sin haber... si a lo mejor me aparecen 100 millones en mi cuenta corriente, ojalá me aparecen 100 millones, pero si yo no tengo cómo justificar cómo aparecen esos 100 millones, es una actividad sospechosa que el banco tiene que informar a la unidad de análisis financiero. Así funciona hoy día. Así funciona hoy día. Sí. Pero lo que se está pidiendo es que estos reportes, ¿no es cierto?, fortalecer la musculatura de la unidad de análisis financiero para que estas actividades sospechosas respecto a distintas
hipótesis, ¿no es cierto?, funcionarios públicos, personas jurídicas, X, y otra, no me acuerdo del tercer caso, puedan tener la agilidad para evitar lo que pasó con la Operación Tokio. ¿Cómo se descubre la Operación Tokio? Solamente porque a un delincuente o a una delincuente se le cae el celular y con eso se descubre. ¿Sí? ¿No fue así? Sí. Pero si eso está... Eso es lo que esa es una de las aristas. Es una de las aristas. Porque ya el 2024 la UAF... Sí, pero a partir de este recoger celular, el celular se permite completar como el abanico, el rompecabezas completo de esta operación. Pero en este intertanto, en que la UAF hace el 2024 la UAF ya informó la información. Entonces, fueron 78.000 millones de dólares que pasaron del crimen organizado. ¿Y cuál es el tema con el crimen organizado? Yo que me tocó trabajar con las policías y con entidades policiales en el periodo anterior, es que hoy día la compartimentación que ellos tienen, la forma de operar que ellos tienen, hace indispensable seguir la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque hoy día tienen un grupo que tiene las armas, otro que hace la distribución, otro que guarda las plata, otro que mueve las... Entonces, tú atrapas un sector y, por ejemplo, a las de las armas, con la plata que tienen compran más armas. Atrapas a otro sector que son los que trafican, con plata compran a otros traficantes. Entonces, hoy día hay que seguir la ruta del dinero, por eso es tan importante, para evitar que se sigan enquistando nuestra sociedad, para evitar que se sigan corrompiendo instituciones, porque lamentablemente están corrompiendo instituciones. Y si no actuamos rápido, si seguimos con este debate estéril, porque lamentablemente es un debate estéril, que la derecha hace una zanja para delimitar aquello, pero para revisar mochilas no hay problema, para poner pórtico no hay problema, para la detención por sospecha no hay problema. Y eso está probado. Porque en eso pero cuando estamos hablando del secreto bancario preventivo para dotar de inteligencia... Tenemos que trabajar con el crimen organizado, ahí es donde está el tema. Porque hoy día, está bien, sí hay que preocuparse de varias cosas, pero ¿dónde está la urgencia? En el crimen organizado, en la mafia, en la empresa criminal. Pero lo que pasó con si no usamos de herramientas... estos prestamistas que estaban acá, que eran todos extranjeros, que eran 9. ¿Acá en Coyhaique? No, en Los Lagos. ¿Los gota a gota? Y los de 54 que detuvieron ayer por el asunto del salmón. Sí, pero mira, yo creo que parte de la modernización, insisto, del Estado es que las leyes también tienen que modernizarse a las circunstancias actuales. Sin duda. Y eso yo creo que tiene que mejorarse en la discusión en el Parlamento. Y tiene que buscarse los mecanismos para que se respete la privacidad de las personas que no son delincuentes y que también pueden ser incluso hasta falsamente acusados. Entonces tiene que haber un límite. La UAF hace su trabajo. Los casos más emblemáticos de la historia reciente de este país nacen muchas veces por información que da la UAF a la Fiscalía. De hecho, el caso del Grupo Tokio, el 2024 ya informó situaciones, movimientos de dinero sospechosos del Ejecutivo del Santander. Ya el 2024. Y ese está totalmente actualizado en el país, sí, con todas las leyes. Y después de la matanza que ocurrió en Lampa, llegó por la otra vía y al final la información se logró complementar. Pero eso también... compromete al Banco del Estado esto. Con otra ejecutiva, pero al parecer tenía doble vida, o sea, de día era ejecutiva y de noche era cumplió otras funciones. Delincuente, la del Banco del Estado en particular, porque no le encontraron movimientos de dinero. Pero si nosotros no somos capaces de modernizar las leyes para atacar ese tipo de delitos, obvio que vamos a seguir entrampados en factores que a lo mejor hoy día son 23 a 23, son dos ideologías distintas que no se están comunicando. Sí. Entonces, ¿cómo lo logramos? Tendrá que primar el sentido común en el Parlamento y poner las cortapisas para que se respete la intimidad de la gente inocente y se dé la flexibilidad para que los grupos de delincuentes como los que estamos sufriendo en este país ahora sean realmente combatidos. ¿Pues tú estás de acuerdo con el secreto bancario entonces? O sea, para mí el secreto bancario hoy día existe. Pero no con la agilidad que... Pero
para que se pueda liberar, cualquier juez de la República lo puede levantar, pero ese trámite es muy lento, eso tienen que flexibilizarlo. Lo que pasa es que el juez para poder necesita que haber antecedentes, tiene que haber prueba, contundencia, sustento. y esa contundencia es la que normalmente entrega la UAF con esta Y investigación. deja que los ladrones arranquen, entonces tiene que flexibilizarse esa parte, pero no le podemos entregar a un civil la responsabilidad sin alguna estructura de control. Lo que pasa es que la estructura de control existe, o sea, de hecho, el Pero no es funcionario de la UAF no... No es medianoche, que el Parlamento, para eso ganan tremendo sueldo. ¿Cómo no se les va a ocurrir? Es lo que pasa es que ahí donde está el tema, porque hoy día los argumentos que ha dado Es que hoy día estamos frente al Carter, proceso. los argumentos que han dado algunos senadores son bastante, o sea, Hoy día estamos frente a una lucha bastante inocente e ingenuo, pueriles por decirlo hoy día menos. estamos frente a un diálogo de sordos y muchos de esos parlamentarios que son hoy día parlamentarios de Cámara Baja y Alta no debieran ser parlamentarios. No, bueno, ese es otro tema. Oye, en los últimos minutos que nos quedan, ¿alguna opinión con respecto a tener ya definitivamente, no como el CIEP, que tenemos una corporación, sino con una corporación del gobierno regional, que ayer fueron aprobados 500 millones de pesos para que empiece a funcionar? ¿Cómo ves tú la presencia del Estado junto con los privados? Bueno, la Corporación de Desarrollo Regional, así como la Corporación de Desarrollo Municipal, que también se creó hace menos de un año acá en Coyhaique, la cual igual yo formo parte de la corporación, así que voy a tener una opinión un poquito vinculante. Creo que son mecanismos que debieran permitir, en la medida que sean bien administradas, el desarrollo de proyectos que vayan en beneficio de la comunidad o de la región, sea a su escala regional o sea a su escala comunal, y lograr compatibilizar ahí, particularmente por la Corporación de Desarrollo Regional, proyectos donde participe el ámbito público y el ámbito privado en unión, en consideraciones a que a veces, por la forma en cómo está definido nuestro sistema público, el Estado no puede ir en directo apoyo de algunos proyectos privados que tienen que ser canalizados de mejor forma por una corporación de desarrollo. Sí, yo estoy contento que se haya podido avanzar en la creación de la corporación y en este financiamiento que tú nos comentas. Lamento la mezquindad que hubo en la administración anterior de no querer autorizarla, porque si no ya no estaríamos hablando de una corporación que están haciendo, sino que una que ya tuviera musculatura. Ya tenía casi 2 años. Y ya tendría musculatura y estaría realmente aportando al crecimiento regional. Y ahí, lamentablemente, una vez más, así como en el Senado con el tema del secreto bancario, en nuestro gobierno regional, con mucho cariño y con mucho respeto, primó la miopía política de que no querer aprobar la corporación en el periodo de Andrea Macías, que aprovecho de mandarle un saludoso cariño, un cariño saludoso, porque lo importante era avanzar. Probablemente había mucho que mejorar, y que es parte del ejercicio del diálogo, pero cuando no hay diálogo y cuando se cierra... Lo peor de todo que se aprobó ahora sin cambiarle una coma. Y eso te lo digo yo por eso que hablo de la miopía política. O sea, cuando uno ve que el beneficio es para, y tú lo dices, el beneficio es para todos, es para la región, es una alianza público-privada, entonces, ¿cuál era? No darle el punto a Andrea Macías. Entonces, pero ¿sabes qué? En el periodo anterior, también siendo otra administración, también se rechazó la famosa corporación porque estaba la misma carga ideológica que durante el periodo de la señora Andrea. Ahora, un error para mí. Yo ahí fui observador y en ese periodo pero antes con la intendencia, entonces. Sí, en la anterior administración. Pero tú fuiste observador en el anterior. No, en el anterior fui observador directo de todo ese proceso cuando fue denegado. A través de los gremios, yo participé en discusiones donde los gremios establecían que no era conveniente en la forma como se planteaba una corporación de desarrollo en ese momento, pero principalmente, y ahí creo no equivocarme, por la tosudez de la señora Andrea, por el poco liderazgo que ella generó, porque no generaba liderazgo positivo, generaba desconfianzas, que es una mirada distinta, porque su forma de ser, a los gremios no los recibía, su forma de ser le falló el cálculo y una monedita de oro para que él le diera todo. Lo que llama la atención es que... Y había mucha división. Sí, ¿no? Y hoy día se aprueba
Unánime. Casi unánime. Unánime, pero sin ni cambiar una coma. Sí, no, a mí me preguntaron, ¿tú la apoyas? Pero si la apoyé anteriormente, porque voy a decir que no ahora. Es por factor ideológico y de desconfianza, que esa desconfianza en la administración del actual gobernador se dio vuelta y se transformó en confianza. Y era el mismo proyecto. Y lo mismo está pasando hoy día, que no Pero tenemos locomoción acá, unos buses eléctricos u otros buses. Seguimos con esa... No tenemos nada. Es que el problema y como no tenemos nada, no vamos a tener todo, dijo Dimple. Es de esperar, vamos a aprovechar la coyuntura, es de esperar que los nombramientos hoy día que se dieron a la luz pública, entre ellos, que ya estaría ratificado, el nuevo Seremi de Transporte, don Boris Romero. Así es. Le pueda dar una mirada, y esperemos que así sea, distinta y se logren generar esos cambios que se requieren en cuanto a problemas que estructuralmente no se han podido solucionar. Boris Romero, el director de los bomberos, ¿no? Sí, pero yo creo que al tomar ahora ya un cargo de designación política va a tener que renunciar a todos los otros cargos porque no sería bien visto que siga siendo dirigente de bomberos y al mismo tiempo ser mi transporte. Ayer me preguntaron, en el plenario, todavía no se nombra, yo sé que se nombró, le dije yo. Dígame quién es. No, pero pregúntele a Calixto. Cuando se seque la tinta del decreto. Yo lo sabía. Y de hecho el director de Corfo es médico veterinario y él viene de Mallín Grande, la familia, también es regional, es de acá. ¿Y de qué partido es? No lo sé, no lo sé. A lo mejor es del mismo partido de Boris. Es de RN, que están todos en pelea, no digo yo. Están todos en pelea, si van con Grau o no van con Grau. En tensión, dicen. Pero ¿sabes qué? Yo celebro, antes que nos corten, porque yo creo que ya nos van a cortar, celebro que nos apoyen la acusación constitucional porque me parece totalmente inconducente. Yo creo que no estamos en tiempo de eso. Pero seguimos con carga ideológica. Una acusación constitucional tiene que tener fundamento por violar la ley, violar la constitución. Por cometer delito. Y aquí no hay errores. No podrá cometer errores. Ni menos un catedrático de ese nivel. Ahora, otra cosa que es súper importante, y yo creo que también es la oportunidad, Rocco, de manifestarlo acá, porque yo soy partícipe en el trabajo y la génesis, incluso muy poquito, pero también en terreno apoyando el gobierno del presidente Boric en el proceso eleccionario. Y en la región las cosas no están bien. Entonces yo la semana pasada lo dije. Creo que hay una falla comunicacional importante, porque hay cosas que nos pasan y que la gente espera de la parte de la autoridad. ¿Hay comunicación? No hay comunicación. Espera de parte de la autoridad, no sé qué está pasando en el aeropuerto. Hay cosas que son emergencias. Antiguamente la ONEMI tomaba la batuta en términos comunicacionales por la emergencia climática y se mantenía mucha información constante respecto a la gente que nos había sido. Está trabajando tranquilito ahora nuestro ex. Sí, está bien. Pero bueno, hay cosas que es una invitación abierta, con altura de mira y derecha, no es chueca. Es que gobernar es comunicar. Y aquí que no nuestro actual gobierno de la delegación mejore los temas de comunicación con la gente. Tenemos los problemas climáticos, tenemos campañas de invierno que no ha salido nada. Tenemos muchas dificultades. Sí, hay hartos problemas. Lo único que sale es la foto de los designados políticos de cada uno de los cargos. Eso está lleno en las redes sociales. Y los cagüines. Y también yo creo que al cierre del programa, yo me alegro bastante por la aclaración que hizo hoy día el diario El Divisadero respecto al error que cometió y al daño producto de ese error que generó una familia y que afectó severamente a Verónica Figueroa. Es que yo, hubiese sido autoridad, no le acepto la renuncia. Sí, porque yo creo que ahí el daño no se le generó a un actor político, el daño se le generó a una familia, en cómo fue diseñado ese cagüín, donde hay gente muy mala leche, pero muy mala leche, que buscó la fórmula de dejarla caer. ¿Y aparece hoy día en el diario? No lo sí, leo. El Divisadero sacó una aclaración pública. Yo creo que es un avance. ¿Pide disculpas? Pide disculpas. Yo creo que es un avance para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y en el gobierno anterior ocurrieron hechos parecidos. O peores. Y no escuché nunca disculpas. Informar... Pero es que nosotros tenemos que ser los que lo empujen. Sí. O sea, para informar
primero hay que investigar. Sí, absolutamente. Y tener al menos 3 fuentes distintas para confirmar. ¿Qué dijo el otro? Sí. Oye, yo al despedirme quería mandarle un cariñoso saludo a Gloria Aguilar, que sé que está pasando momentos difíciles, a ella y su familia, y harta fortaleza en esta instancia. Al despedirnos, disculpen, a veces la pasión nos hace traicionar en parte el vocabulario, pero la idea es que también generar en estas instancias que la mirada puede ser distinta, pero queremos lo mismo, queremos un mejor país. Y de ese punto de vista ya estamos de acuerdo que hay que actualizar. A veces el diagnóstico compartido, la ley del secreto bancario, distintas normativas. Hay que modernizar el Estado, hay que eliminar la corrupción, crimen organizado, tenemos hartas tareas. Y regionalmente tiene que mejorar, otras tantas. Tiene que mejorar la comunicación de mi gobierno. Yo al despedirme le puedo decir que la gente ya se siente tomando café inquieto. Hay mucho agradecimiento de muchos sectores, especialmente, no solamente el sector político, sino que en distintos sectores que ando circulando, nos agradecen de tener estos espacios acá, no solamente este programa, sino que también el programa deportivo, el programa noticioso, y queremos agradecerle a ustedes, porque ustedes son la base fundamental de entregarnos información y nosotros darla a conocer a ustedes. Así que gracias por la invitación. Benito, gracias Samuel, y nosotros nos despedimos dándole, por supuesto, gracias a Dios para estar nuevamente mañana junto a Café Inquieto y Óptica e Imágenes, y un abrazo, mañana nos vemos.